Recientemente fue puesto en libertad el otrora tricampeón olímpico Félix Savón de boxeo. Félix Savón fue, además de un deportista de élite del boxeo revolucionario cubano, fue un niño mimado de la dictadura y en especial del comandante Fidel Castro. Esas palmaditas en la espalda, esas declaraciones de amor incondicional por parte de Savón hacia el comandante. Yo llegué a presenciar una de ellas, creo que recordar que en el pabellón Cuba, donde aquello era comandante, oh comandante, comandante, la medalla para comandante, y de ahí no salía. Pero bueno, era suficiente para que la dictadura le dijera, bueno, este es un símbolo de la revolución. Desafortunadamente, el símbolo hace unos 6 años fue procesado y encarcelado, y aquí voy a usar unas palabras un tanto rebuscadas y cuidadosas para evitar que YouTube censure o cuestione el contenido del video, de este video, y diré que Savón fue procesado y encarcelado por comportamiento altamente inapropiado, ilegal a todas luces, por parte de un adulto con, para con un menor de 12 años. Ustedes entienden lo que quiero decir, ustedes han asumido perfectamente la naturaleza del delito. Supongo que en Cuba es notorio y público por qué Savón ha ido a la cárcel. Y bueno, él ha sido recientemente liberado, creo que en libertad condicional, pero liberado al fin y al cabo, después de casi 6 años. Creo que no ha cumplido los 6 años, porque he visto por ahí algún video en el que se habla que desde finales del año pasado ya él iba teniendo algún permiso, alguna cosa, pero eso no lo he podido confirmar del todo, así que no lo voy a dar por válido 100%. Me voy a limitar a la realidad. Ha sido liberado. Curiosamente me encontré un video de América TV en el que sale Jiki Quintana hace 6 años anunciando que había ido Savón a la cárcel de manera un poco más explícita que luego yo por el delito del que todos del que ya hemos hecho referencia. El caso es que no quiero hablar concretamente del delito de Savón, sino de otro aspecto de esta situación que a mí me llamó la atención, porque ayer me encontré con unas palabras, con una entrevista que dijo Julito Sendy. Julito Sendy es un personaje que personalmente yo creo que cuando abre la boca a veces se perjudica más de lo que se beneficia. Pero bueno, ella sabrá. Yo, por supuesto que no la voy a catalogar de cómplice, ni mucho menos, pero en sus palabras hay bastante penitencia, como dicen. Eh, Ella dice que con Savón, y leo textualmente, eh, con Savón había que tomar medidas antes de lo que pasó. Es decir, ya Julito Sendy está haciendo referencia a situaciones que indicaban este perfil criminal, porque vamos a hablar en plata, criminal de Savón. Más allá de que él tenga alguna enfermedad mental, más allá de eso, yo no soy médico forense, yo no soy especialista en psiquiatría forense y no me voy a dedicar a emitir un diagnóstico acerca de la psique atormentada de Félix Savón. No, no voy a hablar de eso, me voy a ceñir a lo que hay en redes, a la realidad, a los hechos. Y los hechos son que Savón cometió un delito de tremenda gravedad, de extrema gravedad, contra un niño de 12 años, fue juzgado, fue procesado, fue encarcelado y ahora está en libertad. Sin embargo, hay personas como Julito Sendy que hablan de unos antecedentes de estos delitos graves, que usted y yo sabemos cuáles son, y que se tapaban. En la entrevista, en las palabras de Julito Sendy, en las que ella se declara totalmente en contra de ese tipo de comportamiento y totalmente a favor de la protección de los menores, ella al mismo tiempo reconoce que era Vox Populi, que era totalmente conocido que Savón tenía este tipo de filias, este tipo de comportamiento, este tipo de deseos eh, criminales con respecto a los menores. Y se consentía. No solamente eso, sino que ella habla de que ella lo vio con niños que no eran sus hijos, y ella da a entender, se presupone, a buen entendedor, pocas palabras bastan, se presupone por sus palabras que eran niños con los que Savón andaba a saber en qué asuntos turbios. Eso lo dice Julito Sendy, eso no lo estoy diciendo yo. Y si lo dice Julito Sendy, que estaba bien relacionada en el mundo del deporte, oye, ¿hasta dónde llega la responsabilidad
de las autoridades cubanas con respecto a este hecho. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de altos cargos del INDER o personas relacionadas directamente con Sabón al permitir, consentir o mirar para otro lado mientras sucedían estos hechos criminales? Estos hechos por los que Sabón debería seguir en la cárcel, mientras que otras personas simplemente por esgrimir una pancarta en la que piden libertad para su país, pues le meten 20 años de cárcel. Amén de todas las torturas y de todo del viacrucis que padecen en las cárceles castristas. Sin embargo, Sabón, yo quiero que ustedes entiendan el contexto. Imaginen a ese tipo con el tamaño que tiene, con la envergadura física que tiene, ¿ok? Con lo que impone esa persona y un niño de 12 años. ¿Se imaginan el horror por el que tiene que pasar ese niño de 12 años? Independientemente de la naturaleza del delito, sino simplemente es la presión psicológica, el miedo, el condicionamiento que le puede imponer la mera presencia física de Sabón a una criatura de 12 años. Eso lo permitieron las autoridades cubanas. Ese crimen y otros que no salen a la luz, porque obviamente nadie habla. Julito Sendy habla ahora, pero ¿por qué en su momento, sabiendo eso y tan defensora que se proclama ella de los niños y de que por ahí ella no pasa, que por ahí ella no entiende, que ella no comprende, no entiendo con este tema? ¿Por qué entendió en ese momento y no le dijo a nadie, oye, ¿qué está pasando aquí? Al menos ella no confiesa que se lo haya dicho a nadie. Que le haya dicho, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace este hombre con estos niños aquí de esta manera? Que estos no son sus hijos. Porque eso es la referencia que hace ella. Ella dice, yo lo veía con niños que no eran sus hijos, que los conozco, y aquello no me parecía bien. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Dónde están esas personas que permitieron tan horrendos crímenes? Porque son horrendos. Porque ahora lo vemos con el distanciamiento de que no son nuestros hijos, no son nuestros hermanos, no son nuestros nietos, no son nuestros sobrinos, no son nuestros conocidos. Pero eso era una criatura que se enfrentó a un adulto con un físico imponente y contundente que hizo cosas que no, contra natura y que no debía, que no tenía por qué haber pasado ese infierno esa criatura, y a saber quién es más. ¿Qué crímenes se han cometido? ¿Qué delitos se han cometido al amparo de esa condescendencia de la dictadura con ciertos elementos que le beneficiaban de cara a la propaganda, a la publicidad institucional, y a los que le permitieron a cambio hacer horrores? ¿Hasta dónde llegan estos horrores? ¿Quiénes son culpables de estos horrores por omisión, por haber mirado hacia otro lado y ahora están con sus vidas tranquilamente? No les importa nada, sin recordar o no querer recordar que en su momento, cuando un monstruo, porque es un monstruo el que hace esto, cuando un monstruo como Sabón hizo lo que hizo, a saber en cuántas ocasiones, ellos simplemente cogieron y miraron para otro lado. ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están esas personas? ¿Quién responde? ¿Quién le repara a ese niño y a otros niños? Dios quiera que sean pocos. ¿Quién le repara a esos niños el daño infligido? Repito, por un monstruo al que se le permitió hacer horrores porque, oye, porque era una estrella del deporte revolucionario cubano, al que Castro, que posiblemente conocía de esas, entre comillas, debilidades de Sabón, le permitió ese tipo de gracias y comportamientos a cambio de que Sabón dijera cosas como oh, comandante de la medalla, el comandante de revolución, yo todo el tiempo comandante de revolución. Y oye, así estuvo hasta que ya parece que no se podía más. La familia del menor dio un paso y Sabón tuvo que ir a parar a los tribunales. Pero yo pregunto, ¿por qué Sabón está en la calle? ¿Por qué Sabón está en la calle y en la cárcel están muchachos pasando las de Caín, como digo, pasando un vía crucis auténtico por el mero hecho de salir a la calle y decir simplemente libertad? ¿Es más horroroso gritar libertad que hacer lo que hizo Sabón con una criatura de 12 años? Eso lo tienen que responder las autoridades cubanas. Las mismas autoridades cubanas a las que usted, que ojalá que no tenga que pasar por eso, tendrá que recurrir si en algún momento alguien de su familia, desafortunadamente, y repito, ojalá que no suceda, se encuentre o se tropiece con un Félix Sabón.
porque ese no es el único que hay en Cuba. Y ese no es el único que hay en un entorno en el que la élite permite cualquier cosa con tal de, oye, de tener palmeros y de tener lamebotas que les propicien una buena imagen o simplemente mantenerse en el poder. Esa es la Cuba de la que habla Julito Sendy en su última entrevista, creo que es la última, y que bastante deja que desear y que simple y llanamente da miedo, pánico y terror el suponer que usted se puede cruzar con un dirigente, con un funcionario, con un deportista que le sonríe hoy, pero que más tarde se puede quitar la máscara y convertirse en un auténtico monstruo como fue, ha sido y parece que sigue siendo Félix Savón. Se me cuida.